En el capítulo 4, segunda de Corintios, hay un título, viviendo por fe. Libro de segunda de Corintios. Es extraordinario lo que Dios nos permite poder entender a través de las Escrituras y a través de la palabra. Es algo maravilloso. Quiero hablar acerca de lo que es la transformación. Indudablemente la transformación es eso, es una transformación. Es algo que va produciendo, que se va produciendo constantemente. El apóstol Pablo dice, está leve. El apóstol Pablo habla de una leve tribulación, de una momentánea y leve. Momentánea y leve. Tribulación, un proceso que va produciendo, que se va produciendo en cada hombre, en cada mujer, en cada individuo. Ya sea las transformaciones a través para los creyentes, para los hijos de Dios, como las transformaciones en conocimiento, en las personas seculares, por así decirlo, o gente que no conoce a Dios. También existe una transformación, un conocimiento en sus vidas. Pero lo extraordinario y lo maravilloso es que eso se produce en nosotros, en los creyentes, en los hijos de Dios. No solamente un conocimiento, sino algo espiritual y una transformación que se produce no solamente en la mente, sino en todo nuestro ser. Alma, cuerpo y espíritu se va produciendo y se produce. Se produce una transformación y es algo extraordinario. Algo maravilloso, dice la palabra de Dios, hasta que el hombre llegue a la altura de Cristo. Hasta que el hombre de Dios, el creyente, el hijo de Dios, llegue. No dijo como fulano ni como otro, sino como él, dice. Ejemplo les he dejado. Y quiere que nosotros no solamente seamos unos discípulos oidores y seguidores, sino que podamos hacer las obras que Él las hizo y que aún a pesar que las sigue haciendo a través de su Espíritu Santo. Y eso es algo extraordinario. Y vamos a leer la palabra de Dios en el libro de segunda de Corintios, capítulo 4. Venía leyendo esta palabra hace unos días y quería entender aún mucho más. Dice así la palabra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero tenemos el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que Él resucitó al Señor Jesús. A nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abunde la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día. Yo te invito a que cierres tus ojos.
Vamos a orar. Padre del cielo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, oramos a ti y pedimos, Señor, que tú derrames espíritu de sabiduría, espíritu, Señor, de revelación de tu palabra, espíritu de entendimiento. Queremos entender y comprender, Señor, tu palabra. Pedimos que tú derrames esa gracia, que tú derrames, Señor, tu presencia, que tú derrames de tu espíritu, Señor, para entender, para comprender cuáles son los planes y cuáles son los propósitos, Señor, en este tiempo, Señor, para nuestras vidas, para cada uno de los que hoy podemos escuchar tu palabra. Gente que escuchará, Señor, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, rompemos toda ligadura, Señor, cautivamos todo pensamiento a la obediencia, Señor, de tu palabra. Cautivamos, Señor, reprendemos todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de duda, Señor Dios de gloria, y desatamos tu presencia, desatamos tu poder, desatamos tu unción y tu gracia a nuestras vidas, Señor Dios. Bendícenos a través de tu palabra, Señor. Te damos gracias y recibimos tu palabra con este aplauso glorioso que sube hasta los cielos, Señor. Nuestra alabanza, Señor, nuestra gratitud al Rey que vive por los siglos de los siglos. Santo es tu nombre, digno de gloria. Leíamos, dice, viviendo por fe. Indudablemente, cuando uno comienza a leer la palabra, dice que este tesoro tenemos en un vaso de barro, para que la excelencia o la gloria, el poder, no sea del hombre, sino sea de Dios. No es del barro, sino lo más importante no es el barro, sino lo que contiene ese barro o ese recipiente. Y habla de la tribulación, habla de los atribulados, habla de los perseguidos, habla de los desamparados. Y dice como título, dice, viviendo por fe. Indudablemente, lo que el apóstol Pablo tiene son problemas. Lo que acabamos de leer, lo que el apóstol Pablo tiene, son problemas, son pruebas, son dificultades, son situaciones adversas en su vida, en su propia vida. Y es como que choca, o como fuese contradictorio, de acuerdo al título o al subtítulo que dice viviendo por fe. Y comenzamos a leer, y el apóstol empieza a dar algunas de los elementos, y dice: aunque estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero aún no destruidos. Una de las cosas importantes que el apóstol sabe, y que vos y yo debemos de saber y debemos de entender, que Dios es soberano sobre todas las cosas, y que Dios tiene el control de todas las cosas, tiene control. Lo que está hablando y describe de las tribulaciones, describe de las pruebas, describe de las dificultades, de los pormenores. Y cuando uno comienza a leer, empieza a escudriñar las escrituras, y es como si fuese contradictorio a lo que en definitiva uno está pensando o está creyendo, o lo que está o pretende entender lo que dice el apóstol Pablo. Pero una de las cosas debemos de saber bien claramente, que Dios envió a Jesús de Nazaret a morir. Luego dice la palabra que de tal manera Dios amó al mundo que envió a su único hijo a morir en la cruz del Calvario. Pero dice que luego lo resucitó. Si Dios envió a Cristo, a Jesús de Nazaret, a morir en la cruz del Calvario, luego después a sus hijos, a nosotros, nos trata de una situación, nos trata de tal manera como que comienza a castigarlo, como que comienza en la vida, por ejemplo, en la vida del apóstol Pablo, empiezan a suceder cosas naturales, permitidas por Dios, pero tiene prueba, tengo dificultad. Algunos diría, pero yo salí del mundo de miles de problemas y venir al camino de Dios, pensé que en el camino de Dios no tendría ninguna clase de problemas, no tendría ninguna dificultad. Estás equivocado.
Porque Dios en ningún momento dijo que cuando vinieres al camino de Dios no tendrías problemas. Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Es como aquel que quiere encontrar una iglesia perfecta. No encontrará, jamás encontrará en este mundo o en esta tierra, encontrará una iglesia perfecta. Ponete a pensar, si estás vos, si estoy yo y somos la iglesia, ¿sería la iglesia perfecta? Indudablemente que quizás creería que no, porque debes de tener miles de falencias, de errores, como las tengo yo, o como cualquier otra persona lo debe de tener. Pero el apóstol sigue hablando y le habla a los corintios, porque los corintios se acercan con problemas. Dice: pero yo vine al camino de Dios y pensé que nunca más iba a tener dificultades, nunca iba a tener más pruebas. Una de las cosas que debemos de entender es que Dios tiene control. Y Él dijo, una de las cosas que Él dijo, y que el apóstol Pablo escribe porque Él tiene la certeza y tiene la seguridad y tiene la convicción de que Dios un día, así como a vos te dijo, le dijo a Él: no te dejaré ni te desampararé, y a donde quieras que vaya estaré contigo. Y a veces uno lo que siente, o se dirige, o se conduce en la vida o en el camino de Dios de acuerdo a lo que siente. Y no debemos de caminar de acuerdo a lo que sentimos, sino de acuerdo a lo que creemos. Pero hay algo que es maravilloso y que dice el apóstol Pablo, dice, y habla de un espíritu de fe. Algo que produce, las pruebas producen paciencia, y la paciencia produce fe, y la fe no avergüenza. Uno cuando está en prueba, lo primero que hace que es, empieza a reaccionar. Y dice el apóstol Pablo: creí, por lo cual hablé. Creí, por lo cual hablé. Es la actitud que enfrentas distintas pruebas o dificultades. Eso es lo que importa. La actitud que tenemos nosotros. Porque cuando vienen pruebas, lo que menos sientes es de que Dios está contigo. Que Dios está contigo. Lo que menos dice: pero la verdad, dice, yo pensé que Dios estaba conmigo y Dios no está conmigo. Y empiezas a buscar errores y empiezas a buscar situaciones en tu propia vida a donde no la hay. Dice: por lo cual creí, por lo que creí, por lo cual hablé. Y está hablando de viviendo por fe. Tienes que hablar y confesar fe. Tiene que haber una actitud diferente, distinta. Que estás en problema, verdad. Estamos atribulados. Estamos atribulados, estamos perseguidos, es verdad, tenemos todas esas cosas, pero hay dos elementos que son fundamentales. Una, que Dios es soberano, y otra, que Dios nunca me va a dejar. Entonces, mi actitud para enfrentar diferentes problemas, diferentes dificultades, eso es lo que importa. ¿Cómo enfrentamos las dificultades y cómo se enfrentamos los problemas? ¿Entiendes? Ese es cómo enfrentamos los problemas. A veces uno dice, bueno, dice la palabra de Dios que tiene poder lo que nosotros confesamos. Hay poder y hay autoridad en lo que nosotros confesamos. Lo que yo creo, confieso, y lo que confieso, eso sucede. Si sabes que no vas a salir de la circunstancia, de la situación, lo le estás creyendo, y por lo tanto lo que crees, comienzas a confesar que tu vida nunca va a cambiar, que no vas a salir de los problemas, y que toda tu vida será una vida de dificultades, de pruebas, de adversidades. Eso es lo que estás creyendo, y por lo tanto estás confesando. La Biblia dice que con el corazón se cree, mas con la boca se confiesa, se revela, se dice, se confiesa. Y eso sucede. La Biblia dice que por la palabra y por la fe, Dios dijo: sea el universo, y fue creado el universo. Sea la luz, y fue hecha la luz. Y la lumbrera, y sea esto y sea lo otro. Y todas las cosas ocurrieron.
porque creía. Es cómo enfrentas tus dificultades. Pruebas tendrás una tras otra, porque es una transformación que se va produciendo en tu vida por la palabra que recibes. Tú no puedes abrir tu mente, no puedes abrir tu corazón a cosas que no te edifican, que no te son de bendiciones, porque luego, tarde o temprano, lo confesarás. ¿Me entiendes? Dios ha dado poder y ha dado autoridad en tu vida. Dios entregó a su único hijo a morir en la cruz del Calvario. Ahora está bien, Dios entregó a su único hijo a morir en la cruz del Calvario. ¿Y qué piensas de que Dios un día se acuesta y el otro día se levanta con Jesús de Nazaret y el Espíritu Santo diciendo: a ver qué problema le ponemos a este hombre o a este hermano o a este hijo? ¿Qué dificultad? No, Dios no practica con nadie. Ya está todo escrito, revelado, lo que va a acontecer y lo que va a suceder en tu vida, lo que va a suceder en nuestras vidas, está escrito. Para reducirla te voy a decir claro, dice la palabra de Dios: el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere, por cuanto no ha creído a la palabra de Dios o a la muerte de su unigénito Hijo de Dios, por lo tanto está condenado. Está todo escrito. Ahora, cómo mueras o cómo suceda eso puede variar. No va a ser lo mismo. Uno puede morir en accidente, otro puede morir cayendo del árbol, otro se puede morir en el avión, otro puede morirse en la cama durmiendo por un paro o alguna de otras cosas. Ya está todo escrito y está todo revelado en la palabra de Dios. Entonces, si yo entiendo esto, que es claro, que es fundamental, decía, pero me chocaba porque decía, viviendo por fe. Dice, vivimos por fe, pero tiene más drama Pablo, más dificultades tiene el apóstol Pablo que cualquier otro. Pero Dios ama al apóstol Pablo como te amo vos. Y por lo tanto Dios nos habla y ministra en nuestras vidas para que nuestra condición, para que nuestras actitudes, en definitivo, son nuestras actitudes, son nuestras reacciones que nosotros tenemos ante determinadas cosas, ante dificultades, ante pruebas, ante adversidades. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo enfrentamos los problemas? Actuamos y hay un gran choque de fe en nosotros. Se produce un choque de fe en nosotros porque decimos, Dios dice que no nos dejará, que no nos desamparará. Dios dice que seremos de bendiciones. Dios dijo, te bendeciré y seremos de bendiciones. Y aún nosotros, con la fe que Dios ha puesto en nuestras vidas, decimos, no voy a salir de este problema, no voy a salir de estas dificultades. Esta prueba no la atravieso, la estoy creyendo, y no solamente la creo, la confieso. Indudablemente no salgo del problema, estoy ahí. Una de las cosas u otra cosa más que debemos de entender: Dios nunca dará una carga superior, mayor a la que vos y yo la podamos resistir. Dios nunca nos dará algo superior que no pueda resistir. Así como Padre, siendo malo, sabes dar dádivas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no nos dará todas las cosas que son necesarias para la edificación, para el desarrollo, para el caminar, para el triunfo, para la victoria, para vivir una vida de fe, una vida de poder en su presencia, en su reino? Tendrás dificultades, pasarás momentos difíciles. Y el apóstol comienza a describir y describe. Fíjate lo que dice en el verso 13, dice, pero teniendo
el mismo espíritu de fe, conforme lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que Él resucitó al Señor Jesús. A nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Creemos que Dios le resucitó a Jesús de entre los muertos. Si creemos esto, que algo aparentemente para la mente humana o para el conocimiento, la sabiduría humana, es algo irreversible, la muerte. Para el conocimiento humano, para lo natural, porque lo natural no puede percibir, jamás percibirá las cosas espirituales, la cual revela vuestro Padre Celestial a vuestros hijos, a vos, a nosotros. Nos revela Dios por su palabra, nos da el conocimiento y nos da el poder y la autoridad. Y el mandamiento nos ha dejado. Lo mismo que yo hice, vosotros también iréis. Y dice que lo esparció y le dijo: id y predicad el evangelio. Sanad los enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos. Eso dice la palabra de Dios. Lo que pasa es que algunas cosas yo las creo y otras cosas me cuesta creer por mi incredulidad. No dejes lugar y no debes dar lugar a la incredulidad. El hombre natural dice: no, es irreversible, mas el espiritual lo cree. Porque si creo que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos, ese mismo poder opera y operará también en nosotros. Pero si yo no creo que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos, yo estoy perdido y nuestro evangelio es vano. Vano es el esfuerzo. Pero cuando yo lo creo en mi corazón, cuando estoy persuadido de que esto es real, entonces activo y muevo y comienzo a creer y a confesar que saldré de la dificultad. ¿Cómo saldré? No sé. No sé cómo saldré de la dificultad. Pero sí sé que saldré por la palabra. Como decía hace instante, no sé cómo morirá fulano, cómo morirá el otro, cómo morirá aquel. Sí sé una cosa, que morirán. Pero de qué muerte, no lo sé. Sí sé de que Dios tiene el poder y tiene la gracia para levantarnos, para restaurarnos, para levantarnos. Y dice: viviendo por fe. Es caminar en una actitud de fe en medio de las dificultades, en medio de esas pruebas. Las pruebas que tienes, no busques. Es como empezar a buscar pecado donde no existes, donde Dios tiene un propósito con nuestras vidas. Dios tenía un propósito con el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo pudo entender y comprender cuál era su propósito que Dios tenía para con él. Hasta que él logra entender, entonces comienza a ministrar, comienza a enseñarle a los de Corintio, a la iglesia que él estaba ministrando, le enseña y le dice cuál era el propósito. Es la actitud por la cual uno enfrenta las dificultades. Relata la historia, la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. En el libro de Génesis menciona la palabra de Dios acerca de 2 hombres que regresaron con 10 hombres más. En total eran 12. Estas personas habían sido enviadas especialmente como agentes secretos a una tierra que nunca habían conocido y nunca habían ingresado. Solamente sabían parte de algunos de los comentarios de que había en determinada ciudad o en determinada nación, o las tierras de Canaán.
dada solamente por el líder llamado Moisés. Dios le había hablado que le iba a llevar a un lugar donde fluye la leche y la miel. Ni siquiera Moisés sabía a dónde iba a ingresar. Pero esto es lo rico, lo extraordinario de la fe, de caminar con fe, porque eso produce en cada uno de nosotros desafíos. Pero porque cuando tú sabes las cosas que van o los resultados, o sabes las cosas que va a suceder, es que no hay sorpresas. ¿Me entiendes? Cuando Dios nos da una palabra, siempre tiene que haber una sorpresa. Y la sorpresa es extraordinaria, porque Dios da abundantemente más de lo que nosotros pedimos o de lo que nosotros creemos. Dios nos da, y siempre Dios nos sorprende. Eso es lo extraordinario de la fe en cada uno de nosotros. Y dice que estos hombres llegaron a aquel lugar, regresaron cada uno, se presentaron 10 personas y dijeron: la verdad que esa tierra ni entremos. Recuerda esa tierra, sacátelo de la mente, sáquense de la mente, es imposible. No se puede habitar en aquel lugar. Hay hombres guerreros, hombres superiores, deportes superiores a nosotros. Nosotros somos pero como hormiga. Es imposible en aquel lugar. Mientras que otros dos, uno de ellos llamado Caleb, le dice: la tierra es buena. Es verdad que hay dificultades, que hay pruebas, que hay adversidades, que hay gigantes y que nosotros somos como langosta. Es verdad, pero nosotros lo comeremos como pan. Lo importante es la actitud, cómo enfrenta todas las dificultades en la vida. Todos los problemas, es la actitud, cómo enfrentas los problemas. Si Dios nos revela que iremos de poder en poder, de victoria en victoria, si Dios nos revela que Él está con nosotros y nunca nos dejará, ¿qué te hace pensar de que Dios a última hora dirá: yo a este no lo apoyo, a este no lo defiendo? La duda no es de Dios. La fe es de Dios, la bendición es de Dios, la suerte no es de Dios. La suerte no es para todos, la bendición sí es para todos los que creen en su nombre. Y este hombre dijo con una actitud junto a Josué, dijo: sí, es verdad, lo comeremos como pan. Y como Moisés era un hombre de Dios, era un siervo de Dios, y en la cual no era un hombre natural, sino que sabía percibir y que sabía escuchar la voz de Dios, él no dudó y dijo: vamos, levantemos las tiendas y en marcha y entremos a la tierra a donde fluye la leche y la miel. Y hoy está asentada esa ciudad, esa nación. Y no eran una nación poderosa, eran una nación más insignificante. No temas, manada pequeña, a Dios le ha placido daros el reino. Hablar, ministrar tu vida y ministrar tu corazón. No haga los problemas tan grandes, porque no lo son. Más grandes son las bendiciones que tiene Dios para vos que los problemas. El apóstol Pablo dijo algo muy sencillo: es una leve y momentánea. No hay enfermedad que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Es una leve y momentánea. Leve y momentánea. Los problemas pueden durar una semana, 2 semanas, un año, 2. ¿Sabes que el problema de Job no duró toda la vida de Job? Prácticamente un año llegó a durar el problema de Job, que se le murieron los hijos, que se le terminó todas las riquezas materiales, pero jamás se terminaron las riquezas espirituales. Por lo tanto,